Los mayores de 60 años están enfrentando una tormenta financiera silenciosa, una que Warren Buffett conoce perfectamente y que hoy afecta directamente la pensión, el ahorro y el patrimonio de millones de personas. Y lo más peligroso es que muchos pensionados y jubilados no lo ven venir porque creen que todo está bajo control. Pero Buffett explica que existen tres factores que, combinados, están debilitando las finanzas de quienes dependen de ingresos fijos. Factor número 1. La inflación real. No la inflación que aparece en la televisión o en los informes del gobierno, sino la que tú sientes cada vez que vas al supermercado, compras medicinas o pagas servicios. Mientras los gobiernos hablan de 3% o 4%, la inflación real para pensionados se mueve entre 5% y 7% anual, y en algunos países incluso más. Eso significa que, aunque tu pensión o jubilación suba un poco, tu dinero compra menos cada mes. Ese es el enemigo invisible que erosiona el patrimonio de quienes ya no pueden aumentar sus ingresos fácilmente. Factor número 2. Las tasas de interés bajas. Durante años, los bancos pagaron 1%, 2% o 3% anual, mientras la vida subía el doble o el triple. Muchos pensionados pensaron que tener el dinero seguro en el banco era la mejor opción, sin saber que estaban perdiendo poder adquisitivo todos los días. Factor número 3. La falta de educación financiera. Nadie les enseñó a los mayores de 60 cómo proteger su patrimonio. No les hablaron de inflación, inversiones, diversificación, ingresos pasivos o dividendos. Y ahora, justamente cuando más necesitan ese conocimiento, descubren que el sistema nunca los preparó. Estos tres factores están golpeando a los pensionados en todo el mundo. Pero aquí viene lo importante: Warren Buffett tiene una estrategia clara, específica y diseñada para quienes tienen más de 60 años. Y eso es exactamente lo que veremos a continuación. Hay un error silencioso que está destruyendo el patrimonio de millones de pensionados y jubilados mayores de 60 años. Un error que parece lógico, seguro, responsable, pero que, según Warren Buffett, es una de las decisiones más peligrosas que puede tomar una persona en esta etapa de la vida. Ese error es simple: mantener todo el dinero en una cuenta de ahorros. Durante décadas se les enseñó a los mayores de 60 que el banco es el lugar más seguro. Pero Buffett explica que esta creencia es una trampa mortal para el patrimonio. ¿Por qué? Porque mientras el banco te paga 2% o 3% anual, la inflación real sube 5% o 7%. Eso significa que cada año pierdes entre 2% y 5% de tu dinero, sin darte cuenta. Tu saldo sube, sí, pero tu poder adquisitivo baja. Es como llenar un cubo con agua mientras, por debajo, tiene un agujero invisible. Veamos números concretos. Si un jubilado tiene $100,000 en el banco ganando 2% anual, después de 10 años tendrá $121,900. Pero con una inflación promedio de 6%, necesitaría $179,000 para comprar lo mismo. En términos reales, perdió $57,000 aunque su cuenta creció. Lo mismo pasa en México y España. $1,000,000 hoy equivaldrán a solo 650,000 pesos en poder real en 10 años. 80,000 euros en España se convierten en el equivalente a 52,000 euros actuales. Y esto no es teoría. Buffett lo explica con un caso real: un jubilado de 67 años que mantuvo $180,000 seguros en el banco. Después de 8 años, al intentar comprar un auto, descubrió que el precio había subido casi un 40% y su seguro médico casi se había duplicado. Su dinero creció en números, pero perdió en vida real. Esta es la trampa silenciosa que afecta a los mayores de 60. Pero la buena noticia es que Buffett tiene una solución clara y conservadora diseñada específicamente para esta etapa. Vamos a verla ahora. La primera parte del plan de Warren Buffett para proteger el patrimonio de los mayores de 60 años es algo que él llama diversificación inteligente según tu edad. Y aunque suene técnico, en realidad es una fórmula simple, práctica y diseñada específicamente para pensionados y jubilados que necesitan seguridad, pero también protección contra la inflación. Buffett explica que, después de los 60, la clave no es poner todo tu dinero en un solo lugar, sino dividirlo estratégicamente según cuántos años necesitas que ese dinero te acompañe. La fórmula es esta:
A los 60 años, 60% en inversiones seguras más 40% en acciones de dividendos. A los 70 años, 70% seguro más 30% dividendos. A los 80 años, 80% seguro más 20% dividendos. ¿Por qué funciona esta división? Porque la parte segura, bonos, fondos conservadores, CETES, bonos europeos, te protege contra la volatilidad del mercado. Es tu colchón, tu escudo, tu tranquilidad emocional. Pero la parte de acciones de dividendos es la que protege tu poder adquisitivo. Las acciones de empresas sólidas que pagan dividendos constantes suben con el tiempo y reparten dinero cada año. Ese dinero adicional te ayuda a compensar la inflación sin necesidad de tocar tu capital. Veamos ejemplos reales para que lo entiendas al detalle. Estados Unidos. $150,000 ahorrados, 65 años. 97,500 en bonos. 52,500 en acciones de dividendo de alta calidad, como Coca-Cola, Johnson & Johnson o Procter & Gamble. Para estas empresas ultraseguras, el rendimiento por dividendo más realista se sitúa alrededor del 3.2%. Dividendos al 3.2%, $140 al mes extra. México. 1,500,000 pesos, 68 años. 68% en CETES o instrumentos seguros. 32% en dividendos de empresas como Banorte, FEMSA o Banamex. En México es más factible encontrar un rendimiento por dividendo del 5% en empresas sólidas. 480,000 pesos al 5%, 2,000 pesos extra al mes. España. 100,000 euros, 66 años. Bonos europeos más dividendos, por ejemplo, en Iberdrola o Inditex. 34,000 euros invertidos en acciones de dividendo. Un 4.5% de rendimiento es muy alcanzable en el mercado español. 34,000 euros al 4.5%, 127 euros al mes extra. ¿Ves el patrón? No se trata de volverte rico. Se trata de recuperar la parte de tu pensión que la inflación se está comiendo y hacerlo de forma estable, predecible y conservadora. Ahora quiero preguntarte algo directamente a ti. ¿Tienes tu dinero diversificado o está todo en el banco? Escríbelo en los comentarios. Quiero conocer tu punto de partida para ayudarte a aplicar la estrategia correcta. El segundo pilar de la estrategia de Warren Buffett para proteger el patrimonio de los mayores de 60 años es el rebalanceo estratégico anual. Y aunque suene complejo, en realidad es una de las prácticas más simples y más poderosas para mantener tus finanzas estables, sin arriesgar de más y sin perder protección frente a la inflación. El rebalanceo significa ajustar tu portafolio una vez al año para mantener la proporción correcta según tu edad. Nada más. Nada menos. Imagina que tienes 65 años y aplicaste la regla Buffett. 65% en inversiones seguras y 35% en acciones de dividendos. Ejemplo simple. $65,000 en bonos. $35,000 en acciones. Supongamos que durante el año las acciones suben un 15%. Ahora ya no valen $35,000, sino $40,250. Tu proporción dejó de ser 65 a 35 y ahora es aproximadamente 62 a 38. Estás asumiendo más riesgo del que te corresponde para tu edad. ¿Y qué recomienda Buffett? Vendes lo necesario de las acciones, en este caso unos $3,250, y lo pasas a inversiones seguras hasta volver a la proporción original. Así mantienes tu riesgo controlado. Ahora veamos el otro escenario, el que más asusta a los pensionados. Si el mercado cae un 20%, tus $35,000 bajan a 28,000. Tu proporción ahora queda en 70 a 30. Tienes menos acciones de lo que te corresponde. La mayoría entra en pánico y vende todo. Pero Buffett dice lo contrario. Cuando el mercado baja, compras más acciones de calidad usando una pequeña parte de tus inversiones seguras, hasta volver al porcentaje estable. ¿Por qué? Porque las caídas no son una amenaza para los mayores de 60 con una estrategia conservadora. Son oportunidades de comprar barato y fortalecer tu portafolio. Este pilar mantiene tu patrimonio firme, estable y alineado con tu edad. Pero el tercer pilar es todavía más importante. No tiene que ver con números, sino con algo mucho más poderoso,
tu mentalidad financiera. El tercer pilar de la estrategia de Warren Buffett es, según él mismo, el más importante para los pensionados y jubilados mayores de 60 años. Y lo más sorprendente es que no tiene que ver con números, inversiones, ni porcentajes. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Tu mente. Buffett lo llama control emocional financiero y asegura que la mayoría de personas mayores pierden más dinero por miedo que por malas inversiones. ¿Por qué? Porque cuando el mercado baja, las noticias hablan de crisis o un familiar comenta algo alarmante, muchos pensionados toman decisiones impulsivas. Venden todo, retiran su dinero o entran en pánico. Ese miedo destruye patrimonio. El ejemplo más claro fue la caída del mercado en 2020. En cuestión de semanas, las bolsas cayeron más del 35%. Miles de jubilados vendieron sus inversiones por miedo a perderlo todo. Y sí, perdieron, pero no por la caída. Perdieron porque vendieron. Los que mantuvieron la calma, los que siguieron una estrategia conservadora como la de Buffett, y los que incluso rebalancearon aprovechando los precios bajos. Para finales de 2021 no solo habían recuperado todo su dinero, habían ganado más de un 25% adicional. La diferencia no fue suerte. Fue control emocional. Por eso Buffett recomienda 3 reglas esenciales para mayores de 60. 1. No revises tus inversiones todos los días. La volatilidad diaria crea ansiedad innecesaria. 2. No tomes decisiones basadas en noticias. Las noticias viven del miedo, no de tu tranquilidad financiera. 3. Ten un plan escrito y síguelo. Si el mercado cae, ya debes saber qué harás. Si sube, también. Este pilar es sencillo pero poderoso. El enemigo de tu patrimonio no es el mercado. Es el miedo. Puedes aplicar la estrategia de Warren Buffett, puedes diversificar tu patrimonio y puedes rebalancear cada año. Pero si cometes alguno de estos 2 errores, todo puede derrumbarse de un día para otro. Son errores que afectan especialmente a pensionados y jubilados mayores de 60 años, porque dependen de ingresos fijos y no tienen décadas para recuperarse. Error fatal número 1. No tener un fondo de emergencia antes de invertir. Buffett es muy claro. Ningún mayor de 60 debe invertir un solo dólar sin antes tener entre 6 y 12 meses de gastos en efectivo. ¿Por qué? Porque la vida sucede. Un gasto médico de $5,000. Una reparación del coche de $3,000. Un problema en casa que cuesta $4,000. Y cuando no tienes efectivo disponible, te ves obligado a vender tus inversiones, muchas veces en el peor momento, perdiendo dinero por la caída del mercado. Error fatal número 2. Creer en inversiones, demasiado buenas para ser ciertas. A los pensionados les ofrecen negocios garantizados, 10% mensual, duplicar tu dinero en 6 meses. Y miles caen en estas trampas cada año. Caso real. Un jubilado de 72 años en México invirtió $800,000 en un esquema seguro, garantizado. En menos de 8 meses lo perdió todo. Buffett lo resume así. Si suena demasiado bueno, es una trampa. Estos 2 errores destruyen patrimonios enteros. Pero evitarlos es simple. Y te prepara para algo más importante, la posibilidad real de crecer tu patrimonio después de los 60. Warren Buffett acaba de hacer algo que casi nadie esperaba. A sus 94 años, después de construir una fortuna de más de $130,000 millones, decidió sentarse frente a una cámara y lanzar una advertencia muy clara. Pero lo más importante es a quién va dirigida. No es un mensaje para bancos. No es para grandes inversionistas. No es para millennials que están empezando. Es un mensaje directo para pensionados y jubilados. Para personas mayores de 60 años que ya trabajaron toda una vida. Que ya cumplieron con su parte. Y que ahora solo quieren una cosa, tranquilidad. Tranquilidad para pagar la comida, los medicamentos, la renta. Tranquilidad para no convertirse en una carga para los hijos. Tranquilidad para disfrutar los años que vienen, sin miedo a quedarse sin dinero. Y Buffett dice que, justo ahora, estamos en medio de una de las mayores transferencias de riqueza de nuestra generación. Y que los pensionados y jubilados están en el centro de todo. Para bien o para mal. Déjame hacerte una pregunta incómoda. Si tu pensión bajara, si la inflación siguiera subiendo, si tuvieras una emergencia médica fuerte,
¿Estarías realmente preparado? Si no estás 100% seguro, quédate. Y si quieres más contenido claro y directo como este para proteger tu patrimonio después de los 60, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. Podría marcar la diferencia en tu tranquilidad financiera. Warren Buffett no habla porque sí. A sus 94 años, después de casi un siglo analizando mercados, viviendo recesiones, burbujas, crisis bancarias y recuperaciones históricas, Buffett entiende el dinero mejor que cualquier persona viva. Y por eso, cuando él decide enviar un mensaje directo a pensionados y jubilados mayores de 60 años, no es casualidad, es una advertencia seria. Buffett sabe algo que muchos aún no ven. Los mayores de 60 están entrando en una zona financiera crítica. No porque hayan hecho algo mal, sino porque el mundo está cambiando más rápido que sus ingresos. Las cifras lo confirman. En Estados Unidos, el 48% de los mayores de 60 depende casi exclusivamente de la seguridad social, unos $1,500 al mes. En México, más del 60% de jubilados viven con menos de 10,000 pesos mensuales. En España, 4 de cada 10 jubilados luchan para llegar a fin de mes. Y aquí viene lo más importante. Buffett asegura que estamos viviendo la mayor transferencia de riqueza de nuestra generación. El dinero está cambiando de manos, rápido. Desde quienes no entienden educación financiera hacia quienes sí entienden cómo proteger su patrimonio. ¿Y quiénes están más expuestos? Precisamente los pensionados y jubilados, porque dependen de ingresos fijos, mientras los precios suben sin freno. Por eso Buffett habla ahora. Porque para los mayores de 60, esta transferencia de riqueza puede significar dos cosas. Perder lo que tanto costó construir, o protegerlo para los próximos 20 años. Warren Buffett suele contar una historia que, para muchos pensionados y jubilados, es la prueba viviente de que nunca es tarde para transformar tu patrimonio. Es la historia real de Anne Schieber, una mujer que empezó desde abajo y terminó haciendo algo que nadie imaginó. Anne se jubiló en 1944, a los 51 años. Ganaba muy poco, su pensión anual era de apenas $3,150 y sus ahorros totales no superaban los $5,000. La mayoría hubiera dicho, con eso no se puede hacer nada. Pero Anne pensó diferente. Tenía dos cosas que hoy valen oro para los mayores de 60. Educación financiera básica y control emocional. Compró acciones de empresas sólidas como Coca-Cola y PepsiCo. Evitó riesgos innecesarios. Nunca vendió por miedo. Reinvirtió cada dividendo. Y vivió modestamente, dejando que el interés compuesto hiciera el trabajo. Durante 51 años, Anne mantuvo la misma estrategia. Sin trucos. Sin inversiones milagro. Sin perseguir rendimientos imposibles. El resultado fue extraordinario. Cuando falleció en 1995, a los 101 años, su portafolio valía $22 millones. Todo construido desde apenas $5,000 pesos. ¿Por qué esta historia importa a los pensionados y jubilados actuales? Porque demuestra que no necesitas ser joven, ni rico, ni experto para proteger y hacer crecer tu patrimonio. Necesitas tiempo, disciplina y una estrategia clara. Exactamente lo que Warren Buffett recomienda a los mayores de 60 hoy. Nunca es tarde. Nunca. Ahora que ya conoces la estrategia completa de Warren Buffett para pensionados y jubilados mayores de 60 años, viene lo más importante, actuar esta semana, no cuando tengas tiempo. Los pequeños pasos que tomes hoy pueden proteger tu patrimonio durante los próximos 20 años. Acción número 1. Evalúa tu situación real. Toma papel y lápiz y escribe 3 datos. 1. ¿Cuánto gastas al mes? 2. ¿Cuánto tienes ahorrado? 3. ¿Cuánto de ese dinero está disponible en efectivo? Sin estos números, no puedes tomar decisiones financieras inteligentes. Acción número 2. Construye tu fondo de emergencia. Si no tienes entre 6 y 12 meses de gastos ahorrados, ese es tu primer objetivo antes de invertir. Crea una cuenta separada y comienza con lo que puedas. Acción número 3. Aprende 30 minutos al día. No necesitas ser experto. Solo dedica media hora a entender dividendos, fondos, bonos o empresas sólidas. Esa educación financiera puede valer miles para tu futuro. Actúa hoy.
Tu tranquilidad depende de ello. Mira, Warren Buffett tiene 94 años y sigue invirtiendo, aprendiendo y protegiendo su patrimonio. Si él no se rinde, ¿por qué deberías rendirte tú? No importa si tienes 60, 70 u 80 años. No importa cuánto dinero tengas hoy. Lo que realmente importa es que ahora tienes claridad, estrategia y un plan diseñado especialmente para pensionados y jubilados que quieren tranquilidad financiera. Recuerda esto, nunca es tarde para empezar a proteger tu patrimonio. Nunca es tarde para tomar control de tus finanzas personales. Pero el tiempo sí importa, y actuar hoy puede marcar la diferencia en los próximos 20 años de tu vida. Si este contenido te ayudó, haz 3 cosas rápidas. Suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo con alguien que lo necesite. Y no te pierdas el próximo video. Las 5 inversiones más seguras para pensionados y jubilados antes de 2026. Activa la campanita para que YouTube te avise. Nos vemos pronto.